Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo podcast de Código X. Hoy tenemos como invitado a Jeffrey, un chaval que nos va a contar su experiencia en el mundo del no por, o sea, de su experiencia pues viendo páginas no por, contenido no por. Contenido explícito. Pues nada, Jeffrey, preséntate, va. Nada, soy Jeffrey, tengo 20 años y hoy os voy a contar mi experiencia con el mundo de contenido para adultos y las consecuencias graves que eso puede tener en la vida del día a día y con las relaciones personales y todas esas cosas. Vale, pues te voy a preguntar primero, ¿cómo y cuándo empezó esta adicción? Pues cómo y cuándo, yo la verdad que me di cuenta de que era una adicción ya... No, o sea, al principio todo bien, pero luego cuando ya te vas dando cuenta que te va quitando tiempo, vas pasando más tiempo, dedicándole más horas y que te cuesta más dejarlo, pues es cuando te das cuenta que hay un problema. Y fue hace el año pasado que me di cuenta que tenía un problema muy grande. ¿Qué efectos negativos empezó a tener en tu vida diaria, en plan con tu familia, relaciones, amistades, etcétera? El más, yo diría que el más perturbador de todos fue la falta de confianza en mí. Y se notaba en mi entorno. Estaba todo el tiempo irritado, enfadado, no cumplía con lo que tenía que hacer, me alejaba de mis metas, perdía mi enfoque. Y básicamente pues te deja bastante tocado, tanto emocionalmente como físicamente. ¿Tú cuando tenías esta adicción al no por, tenías relación, tenías pareja o no? Pues no, cuando solía tener estos momentos de recaídas y tal, era, que eso lo dejaré para más tarde, era cuando estaba soltero. O sea, cuando tenía que recurrir a autosatisfacerme o por vía de evadirme de los problemas del día a día, el estrés. O sea, claro, tú no necesitabas ni pareja, ¿no? Cuando hacías eso. Exactamente, exactamente. ¿Qué papel jugaban las redes sociales para alimentar tu adicción? Muy importante, la verdad, porque cada vez que intentaba dejarlo, pues el factor que hacía desencadenar las ganas era Instagram, TikTok, porque ves una modelo que empieza a hacer bailes o tal, o para atraer a clientes. Y ahí es cuando estás como sensible en ese mundo, pues donde tiendes a recaer. Vale, claro, entonces tú ibas pasando por el TikTok y te encontrabas a una chica que, por ejemplo, estaba haciendo un baile normal y Y ahí mismo pues me daban ganas, claro, ya te encendías, ¿no? impulsos sexuales y por eso. Por ejemplo, ¿cuál era tu excusa para seguir viendo no por? Pues simplemente cuando llegaba del trabajo estaba cansado, me había pasado algo con la familia o cualquier tema, lo utilizaba como excusa para decir, bueno, pues como me siento mal, pues voy a hacer esto para relajarme. Pero luego, cuando lo hacía, me sentía mal, entonces me volvía a sentir mal. Es como era un círculo vicioso. ¿Y sentías que afectaba tu conexión emocional y sexual con otras personas? Pues la verdad es que sí, sinceramente es que sí, porque cuando estaba con mi pareja teniendo relaciones o lo que sea, pues como mi mente estaba acostumbrada ya a un tal estímulo de la o del mundo o el contenido para adultos, pues como el cuerpo de mi pareja no era tan perfecto al que veía, pues hacía que no estuviese tan satisfecho como cuando veía los vídeos. Claro, porque a ver, yo también pienso que cuando estamos viendo no por ejemplo, tú puedes elegir la categoría, cómo te gusta la chica, de qué color, tal. Y claro, depende de qué escenas, ¿no? O sea, puedes elegir la escena, pues por ejemplo, en el médico, en el bosque, en el autobús, no sé qué. Y luego tú cuando tienes relaciones con tu pareja, ya no sientes lo mismo porque ya es como muy aburrido, ¿no? No puedes descartarlo, no puedes cerrar la página y abrir otra. Tienes que estar ahí con tu pareja y aguantar y ya está. ¿Cuál fue el primer paso que tomaste para romper con esta adicción? El primer paso que puse fue reorganizar mi vida y ver el daño que causaba en mi día a día. Ponerme metas, salir de mi zona de confort, de mi zona de recaída. En mi caso era en mi habitación donde solía estar como con un poco más de intimidad. Entonces ahí es donde cuando llegaba el aburrimiento pues me ponía en TikTok y ahí recaía TikTok, Instagram y acababa recayendo y viendo contenido que no debía. Entonces pues decidí ponerme metas y empezar a cumplirlas y a organizar mi vida alrededor de eso para cumplirlas. ¿Cómo influye la disciplina sexual en tu crecimiento como hombre? La disciplina sexual tiene un papel bastante importante, la verdad, porque eh, hace que te abstengas a impulsos, que controles tu deseo y puedas canalizar esa energía que no inviertes
en, en las recaídas y puedas aplicarla en tus proyectos o en el deporte, por ejemplo, y que seas más productivo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en tu proceso de dejarlo? Los momentos más difíciles para dejar esa adicción, la verdad es que fue cuando más lo intentaba, más recaía y sentía que no había escapatoria, que había una parte de mí que quería, pero otra que me lo impedía. O sea, como si mi mente me dominase a mí. ¿Cómo explicarlo? Intentaba salir de mi cuarto, no estar ahí, pero había un momento que ya era como automático, piloto automático. Llegaba a mi casa, recaía. Estaba en mi habitación, recaía. Y por eso intenté un número ya que he perdido la cuenta de las veces que intenté dejarlo. Por eso creo que es una cosa que no hay que dejar de lado y hay que empezar a normalizarlo y hablarlo con mucha precisión, ya que si hay gente atrapada en este mundo, que hay millones y millones de casos, ya sé que no soy el único, pero a lo mejor tal vez soy el único de nuestra generación que se atreve a hablarlo aquí frente a una cámara. Y en fin, y eso. Eso es verdad, de eso no habla mucha gente, ¿eh? Háblame un poco de la disciplina sexual, o sea, ¿qué es para ti la disciplina sexual? La disciplina sexual para mí es tener el control de sus impulsos sexuales, donde estamos en un mundo que vivimos que te impulsa cada día a perder el control de ese impulso. O sea, cuando tu cuerpo pide de tener sexo o lo que sea, tú seas capaz de decir no, no quiero. Yo pongo el límite, pongo el tope y me mantengo firme a mis decisiones y a mis metas. ¿Por qué la gente ve mal, en plan que no digo que esté bien, pero por qué la gente ve mal el masturbarse, pero no ve igual de mal el hacer, o sea, el tener sexo muy continuamente? Pues porque carece de disciplina sexual. Porque, por ejemplo, para mí, un hombre de valor no es el que se acueste con muchas personas. Para mí, un hombre de valor es el que decide cómo y cuándo utilizar y en qué gastar su energía y con quién utilizarla también. Y por eso yo lo llamo disciplina sexual, es abstenerse de tener relaciones sin propósito o de masturbarse sin propósito. A ver, es natural, el cuerpo humano lo necesita, pero obviamente en un mundo con tanto, ¿cómo diría esto? Artificial, por ejemplo con el porno, que es algo muy artificial, que no es sexo de verdad, pues la verdad es que pierde completamente la guía de su camino. Tú, por ejemplo, que vas bastante al gimnasio y eso, ¿crees que consumir no por afecta en el gimnasio? Sí, totalmente. ¿A qué afectaría, por ejemplo, en la resistencia y todo? Afecta mucho la resistencia, la manera de entrenar, te sientes cansado después de, por ejemplo, cuando vas al gimnasio después de haber tenido relaciones o haberte masturbado, lo notas un montón. Cuando coges mucho peso, Por ejemplo, el día de pierna, ¿no? el día de pierna no, no aconsejo de jalársela, la verdad. ¿Cómo haces tú ahora para manejar los impulsos o las tentaciones? Para no seguir viendo este contenido. Porque he tenido que tocar fondo para ver cómo afectaba esto en mi vida personal, ya sea profesional, con la novia o mis proyectos y mis metas. Pero lo que más me ha ayudado a mí ha sido tener un propósito, de saber por qué dejarlo y por qué no consumir más. Pues eso, tengo como mi rutina de anti-recaída, lo llamo yo así, que es ser productivo, tener mis metas y dedicarle a mi día, dedicarle las horas que puedo a mis proyectos, al gimnasio, a mi salud mental, sobre todo la salud mental, que es lo más importante. Y simplemente eso, tener un propósito. Tener un propósito ayuda bastante, la verdad. ¿Qué hábitos te ayudaron a reemplazar el no por algo más positivo? Pues alejarme del teléfono fue el primer hábito que cuando vi las diferencias. Yo pasaba unas 8 horas al día en el teléfono, pasé de 8 a unas 3 o 4 por ahí más o menos. Y, a ver, esto va a sonar mucho de emprendedor de Dubái o lo que sea. Levantarme pronto por la mañana, ir al gimnasio, estudiar y trabajar y leer libros y meditar, que ayuda a calmar la mente, ayuda a calmar los impulsos sexuales y la verdad que cuando llegas a casa cansado después de un día de trabajo y que sabes que has cumplido con todo lo que tienes que hacer, pues lo último que te dan ganas es de recaer en tu adicción. Por eso llegaba cansado a casa y solo pensaba en el día después y lo que tenía que hacer. Estar constantemente ocupado. Aunque al principio cueste, pues hay que intentarlo. Supongo que cuando consumías no por,
En plan, sentías que estabas cansado, sin energías, Triste, sin motivación. en el gimnasio no rendías igual y tal. Luego, ahora que lo has dejado y tal, ¿qué beneficios sientes que has vuelto a...? Pues la verdad es que siento un montón de paz mental, me siento bien en mi piel y como tú me has preguntado en el gimnasio, pues me siento mejor que nunca porque estoy rindiendo como no rendía viendo ese contenido. Y, y en el día a día, pues con mi familia ya me gustaba, le volví a tomar el gusto a quedar con amigos, porque antes es verdad que solía a estar solo para consumir ese contenido. Prefería eso antes de estar con mi familia, amigos, con la novia o ir al gimnasio. De hecho, a veces había días que cuando recaía me sentía bastante mal y no iba ni al gimnasio y perdía el enfoque total. Para una persona que es adicto al no por, ¿qué le podrías decir? ¿Que las amistades y el entorno le ayudan o le hunden más? Dependiendo del entorno, porque seguramente a nosotros que somos jóvenes nos han dicho un montón de veces, y más en el caso de hombres, que yo, de mi punto de vista, lo veo mal, es que te dicen, acuéstate con todas las chicas que puedas. O sea, como ir persiguiendo y detrás de eso. Yo la verdad es que no apoyaría a esa actividad. Lo que sí que te apoyaría es enfocarte en ti, tener tus metas y levantarte con un propósito por la mañana y dejar de perseguir a las chicas, ya vendrán ellas, hay tiempo para eso. ¿Por qué cuando una tía se acuesta con un montón de chicos la llaman p***? Y cuando un chico lo hace le llaman pues que es un chulo, que es el mejor, que no sé qué? O sea, ¿por qué un tío, o sea, por qué una tía es peor por acostarse con muchos y un chico es el mejor? Yo diría que es la sociedad, porque la sociedad tiende a meterle como esa presión a la mujer, y yo lo veo mal, porque yo veo que somos todos iguales y más en el ámbito de tener sexo o relaciones con personas, porque la verdad es que hay que ponerse en la piel de ambos, porque a nosotros los chicos no nos gustaría estar con una persona, en este caso una chica que haya estado con más, por decirte un ejemplo, 50 personas. Pues a la chica tampoco, yo me pongo en la piel de las mujeres y también pienso que no les gustaría tener a un compañero de vida que haya tenido más de 50 personas, por ejemplo, en su vida. Porque ya que inviertes energía, por eso digo disciplina sexual, porque inviertes mucha energía, inviertes tu tiempo con una persona que no sabes si vas a volver a verla. Y la verdad es que no tener sin propósito pues te deja luego sin conexión y sin ganas de nada. Ahora que ya no estás en ese mundo, ¿qué es para ti el verdadero poder masculino? El poder masculino es el poder elegir cómo y cuándo elegir con quién invertir tu energía sexual, dónde dirigirla y no quedarte atrapado buscando a las mujeres o consumiendo contenido para adultos o ya sea en TikTok, Instagram, en Google, lo que sea. Por ejemplo, hay gente que no tiene ese nivel de conciencia de cuando llega a tener relaciones sexuales, las hace sin propósito, se deja llevar por sus impulsos. Y la verdad que yo veo que el valor de un hombre no es acostarse con todas las personas que puedas, es poder elegir cómo y cuándo y con quién sobre todo. No lo primero que te venga a ellas. De fiesta también hay algunos casos que bastante especiales. ¿Qué mensaje le darías a alguien que siente que no puede salir de esa adicción? Pues sinceramente le diría que hay esperanza, porque yo también pasé por ese proceso de decir, hostia, pues no puedo. Porque yo tenía rachas de meses y luego acababa recayendo y duraba como mucho 2 días sin recaer y luego era recaer, 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 recaer. Pero hay que tener paciencia porque no es algo fácil, porque si fuese fácil pues todo el mundo lo dejaría. Pero como es tabú, este contenido tiene millones y millones de visualizaciones al día. Por eso no hay que esconder el problema, hay que hablarlo y normalizarlo. Diría que tenga esperanza y que se ponga un propósito y que intente salir de ahí como pueda. Que pida ayuda como pueda. ¿Lo que tú llamas adicción es estar todos los días viendo no por o también, por ejemplo, si lo ves una o dos veces a la semana también se podría llamar adicción? Dependiendo la causa de tu consumo, diría yo. Si lo llevas a hacer con un mínimo de conciencia, diría que vale, pero es que el no por, de nuevo me voy a repetir, es artificial, no es algo real. Por eso yo he estado informándome, viendo a psicólogos que saben más del tema y la verdad es que la mayoría de consejos que dan nunca han dicho, perdón, de
consumir no para relajarse, te puedes autocomplacer con la imaginación, porque también al consumir no pues es verdad que como ya estás satisfecho con lo que ves con tus ojos, pues tu mente tiende a evitar de ser creativa y le impides de desarrollarse. La mayoría de la gente que consume no por son hombres, ¿no? Sí, hay mujeres también que tienen adicción al no he visto casos. ¿Cuánto porcentajes me podrías decir que tienen, que hay de hombres y de mujeres? Diría que el 75 al 80% de gente con adicción, o sea, de un 100% serían los hombres y el resto ya mujeres. ¿Y por qué es diferente el impacto cuando lo consume un hombre que cuando lo consume una mujer? No, pues nada, te diría que no tiene el mismo impacto en una mujer porque el hombre es el que siempre hace el primer paso hacia la mujer para intentar algo. O yo tengo una teoría que al el hombre tener más testosterona, pues tiende más a tener como más ganas. Luego ya depende de la persona. Por eso tiende más a tener esos problemas de seducción o de llegar a tener algo con una persona. Y más cuando carece de propósito. Y por ejemplo, ¿por qué en una discoteca a las mujeres le es bastante más fácil ligar que a los hombres? O sea, una mujer, por ejemplo, si quiere, se puede llevar a algún tío de la discoteca, pero un hombre, a un hombre le es bastante más difícil llevarse a una tía de la discoteca. Sí, sí, muy buena pregunta. De hecho, de eso que me estabas diciendo, he visto que solo el 30% de los hombres les gustan las mujeres. O sea, que eso quiere decir 3 de cada 10 hombres tiene éxito con una mujer. O sea, puede elegir con quién irse y tal. Porque el hombre tiene como más ganas de tener relaciones sexuales con la mujer. O sea, de complacer esas ganas. La mujer puede pasar sin eso, pero un hombre tiende a tener más ganas. Es que es eso, porque tiene más testosterona y no puede controlarla toda. Tiene como la libido más alta. ¿Hay algo que se podría considerar consumo saludable en el no por? Más y ya está, pero más sin nada de estímulo visual, o sea, con el teléfono, porque es artificial. Lo que sí que está considerado saludable es tener, pues, tu vida sexual propia de autocomplacerte y tener, pues, yo qué sé, tu rutina de 1 o 2 veces a la semana, pero sin no por. Claro, pero a ver, más en plan, tú dices sin el móvil, o sea, Exactamente. pero al fin y al cabo también tienes que pensar en algo, ¿no? Sí, pero por eso está la imaginación y la creatividad, que no está creada por un estímulo externo que estás viendo frente a tu pantalla. Y además es que en el Nopo lo ponen todo muy perfecto, ponen la pose perfecta, el color perfecto, le bajan el brillo al vídeo, lo editan, y son escenas y escenas y escenas de rodaje, no es lo que va a pasar en la vida real. Digamos que no utilizas el móvil para ver no por. Sí, ¿En qué pensarías para poder llegar al orgasmo, no? pues con una persona que me parezca atractiva o yo que sé, con mi crush del cine o lo que sea, pero estoy teniendo creatividad, o sea, no estoy impulsando mi mente, ¿cómo decírtelo? A ver. Con tu crush del cine. Sí, por ejemplo. Simplemente desarrollando mi mente, haciéndola trabajar, pero no dándole ese, ¿cómo decirle? Ese placer inmediato, ese chute de dopamina que te genera el contenido para adultos. O sea, la recompensa sería sin embargo, no habría recompensas. Estás viendo. Claro, porque es entrar, buscar, Y ya está. No rápido y fuera, ¿no? he hecho ningún esfuerzo, la verdad. Vale, y ya que tú has podido pasar de este tema del no por, y has podido dejar tu adicción, ¿qué mensajes quieres dejar para la gente que te va a escuchar, ¿no? Diría que este tema es muy tabú y que no hay que dejar de esconderse ni tener vergüenza porque es algo normal. O sea, es normal poder caer en una adicción, pero también tiene que ser normal poder hablarla y trabajarla para superarla. Y por eso os invito y os apoyo a que salgáis de ahí y comentéis vuestra experiencia o lo que sea, que cualquier consejo es bueno. ¿Por qué en una discoteca los hombres tienen menos probabilidades de llevarse a una mujer que una mujer llevarse a un hombre? Que yo creo que, en mi punto de vista, de lo que he podido ver de fiesta y tal, en el entorno de la noche, es que una mujer solo tiene que decidir y el hombre tiene que convencer. Porque desde pequeño nos crían que al hombre, por ejemplo, se nos mide por lo que logramos y a las mujeres se les mide por lo que muestran. Y yo pienso que una mujer solo tiene que decidir con quién y o cómo va a pasar la noche y el hombre pues tiene que convencer.